Bueno, vamos ahora a pasar a nuestra siguiente exposición. Tengo también el gusto, el privilegio de que esté con nosotros el doctor Francisco López Herrera. El doctor Francisco López Herrera estudió la licenciatura en Administración, la maestría en Finanzas y el doctorado en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor e investigador adscrito a la División de Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, con una antigüedad de 22 años. Es miembro del SNI Nivel 3 y de la Academia Mexicana de Ciencias. Además, es editor de la revista Contaduría y Administración de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. El doctor Francisco López Herrera nos va a presentar el tema problemas del financiamiento para las empresas en el contexto de la crisis. Muchas gracias, doctor Francisco. Un honor y un privilegio que esté con nosotros. Adelante. Muchas gracias. Bueno, en realidad el honor, el privilegio es mío, como es una invitación, a participar en un evento de estos, siempre es algo bienvenido, particularmente ahora que estamos en estas condiciones. Estoy tratando de compartir una pequeña presentación también, no sé si la están viendo, ¿verdad? Sí, Francisco. Básicamente, pues sí vamos a abordar estos problemas del financiamiento. Creo que es algo importante, complementario, fundamentalmente, pues se ha planteado en términos de una exposición muy amplia y profunda, la que nos acaba de hacer el doctor Ortiz, en relación con una parte importante de las relaciones económicas, que en este caso son las relaciones comerciales, aunque hay, bueno, aquí veo un enorme énfasis en TEMEC, pero bueno, por razones obvias, México tiene como uno de sus principales socios comerciales, el principal a Estados Unidos. De hecho, el destino más importante de exportaciones e importaciones, pues es ese país. Y obviamente hay muchas razones de peso que se han acumulado a través de la política que se ha venido siguiendo en los últimos 40 años, casi a partir de la apertura económica, de la apertura comercial, de la apertura de la balanza también de los capitales. Y aquí es donde pues parte de nuestra presentación tiene lugar. Fundamentalmente vamos a versar un poco al respecto como complemento de las relaciones económicas en términos de flujos reales, pues le debe corresponder algo fundamental, que también son los flujos financieros, desde varios puntos de vista, particularmente lo que tiene que ver con los recursos de capitales para la inversión. Voy a hablar un poco ampliamente en algunos aspectos. De hecho, es una presentación más general en algunos aspectos, pero para que entendamos un poco cuál es la situación que estamos realmente enfrentando en este tema. Aunque la crisis en realidad no arranca realmente con el COVID-19, tenemos a pesar, por ejemplo, de la mejoría que venía observándose en algunos rubros en Estados Unidos, particularmente recuperando un poco de su paso durante 2019, ya desde el 2018 tenemos antecedentes de que en la economía mundial se está sufriendo una especie de estancamiento y que México pues no fue a final de cuentas, pues no puede quedar libre de eso, tanto por los circuitos comerciales con los cuales está vinculado a la economía mundial, como por los circuitos financieros con los cuales se encuentra incluso todavía más integrado que con los circuitos comerciales a lo que podríamos llamar la economía mundial, o como también se le ha dado en llamar de manera pues más general o más conocida por muchos, el tema de la globalización, una economía global, que en realidad, bueno, es una economía que tiene que ver pues cómo funcionan todos estos circuitos de intercambios de bienes, servicios, e incluyendo los servicios financieros como factor de producción incluso, o como medios de ahorro e inversión que permiten en su momento pues movilizar la actividad económica. Entonces, no, pues, en un mundo como el de hoy, pues no podríamos entenderlo ni entender lo que está pasando, digo, me refiero desde el punto de vista económico, si no consideramos también el contexto o el contexto financiero en que esto ocurre. Quizá, como decía Lenin por allá hace 100 años, ¿no? El mundo final, el predominio del capital financiero sobre el capital real, es decir, aquel que se dirige a la producción de bienes y servicios para su circulación en la economía, pues en un sistema como el que estamos viviendo de mercado,
su máxima expresión es cuando el capitalismo financiero incluso se sobrepone al capitalismo industrial, al capitalismo, digamos, de producción de bienes y servicios. No es que yo sea leninista de pensamiento, pero creo que de todo hay que aprender un poco y sobre todo pues contrastar con la realidad y podemos entender entonces de mejor manera el contexto en el cual estamos movidos, como diríamos, ¿no? Como decía el lema del gobierno anterior, mover a México. Pues sí, nos trajeron muy movidos, ¿no? Tan movidos que estamos a una condición actual muy específica y muy particular en la historia, porque al final del día, pues la historia no se hace en un día, la historia es la acumulación de hechos y de eventos, y en cuanto a lo económico se refiere, la trascendencia de estos pues puede abarcar mucho más allá del momento en que se hace el análisis y por lo tanto lo que analizamos puede venir de mucho atrás. Por eso mencioné como un antecedente importante el contexto recesivo mundial que ya se vivía desde 2017, 2018, y que algunos comentan todavía está relacionado pues con esa parte de una gran ola que viene del 2008, 2009 como la última crisis financiera global que ahogó los circuitos, primero los circuitos financieros, obviamente se rompió el circuito inversión-ahorro y por lo tanto tuvo impactos fuertes en las economías. En México, curiosamente, yo escuché decir al doctor Agustín Carstens en un evento que hubo precisamente en Puebla, pero fue en la universidad, ¿cómo se llama esta? La Universidad Autónoma, UPAEP, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP. Ahí en una reunión que hubo, estuvo Gerardo Esquivel, estuvo Fausto Hernández Trillo, otros colegas economistas que son muy reconocidos en el medio académico particularmente, y el doctor Carstens decía esa ocasión, pues es que no sé por qué a México nos pegó tan duro la crisis, cayó 6% el Producto Interno Bruto en ese año, 2008 a 2009. Dice, si nosotros pues no teníamos tantos portafolios, tanta inversión en esos activos. Y es cierto, los mexicanos, a diferencia de otras crisis anteriores, no estaban incluyendo los grandes inversionistas institucionales, que no son mexicanos ya en realidad, sino que se encuentran asentados en México, como en la banca internacional, que no tenemos banca mexicana. Ese es un problema grave para enfrentar estas condiciones que tenemos ahora que resolver después de que pase COVID. Y él decía que no se explicaba entonces por qué, pero yo decía, oye, pero si es que se cayeron las remesas de los mexicanos, pues ¿cómo que entonces no le va a pegar a la economía? Pues si dejas sin dinero a millares de familias cuyos maridos y cuyos hijos, por ejemplo las esposas, cuyos maridos e hijos fueron eliminados o fueron hechos a un lado por el problema económico y que se habían venido en realidad siendo, como decía un amigo, exiliados económicos desde hacía muchos años, desde los 80 empezó ese exilio económico de mano de obra mexicana, la expulsión de personas que no encontraron durante todas esas décadas, no pudieron encontrar trabajo y acomodarse a las actividades económicas, pues claro que tuvieron que ir al otro lado y los dineros que mandaban eran muy importantes. Eso es por un lado. Por el otro lado, bueno, está también que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que nos vinculaba a Estados Unidos, pues también en la caída de la demanda y del consumo interno en Estados Unidos, que se expresa para nosotros como demanda de productos ensamblados en nuestras maquiladoras, o en las maquiladoras, pues que en realidad son de Estados Unidos, las plantas, son los dueños de las plantas que están en toda la frontera norte, y básicamente algunas empresas mexicanas prestadoras de servicios y exportadoras directas, pues encontraban también ahí un problema, un mecanismo de dificultad pues para poder desplazar productos, y eso explica pues obviamente lo que el doctor Carstens nos decía que no entendía. Yo creo que sí entendía, pero bueno, quizá no se sentía cómodo de reconocerlo y decirlo, porque políticamente a lo mejor en ese tiempo para él no era conveniente, pero yo me quedé pasmado cuando oí que el señor Carstens dijo, caray, pues si no sabe él, entonces quién sabrá, porque pues en ese tiempo el presidente, pues si bien estudió su maestría en economía en el ITAM, pues no era un economista realmente muy formado en muchos aspectos. Pero bueno, en fin, eso ya es una crítica de tipo político, y aunque dicen que no hay nada más político que la propia economía, pues claro, es la base del funcionamiento social, por eso es un tema muy importante participar en esto.
traigo a colación toda esa crisis del 2008-2009 y sus efectos en la economía mundial y en México, porque ahora parece ser que el problema es bastante más complejo. Enfrentamos un problema mucho peor en magnitud, mucho peor en intensidad, y por lo tanto, pues el impacto ha sido muy complicado, va a ser muy complicado. Por un lado está no solo que en un país se haya, digo, que un solo país haya enfrentado una crisis sanitaria, sino que se ha enfrentado en nivel mundial. Eso de entrada ha significado costos enormes que han tenido que financiarse, pues muchos de ellos con recursos públicos. No quiero mencionar el caso del sistema de salud de México, creo que todos sabemos lo que se ha enfrentado, las condiciones en que se ha encontrado, todos lo sabemos. Creo que sería inútil hablar más de eso, pero curiosamente no solo en México, sino en todo el mundo. Algunos están esperando que pase todo este esquema, y en la medida que se recrudezca los efectos de la campaña electoral en Estados Unidos, pues saldrá a flotación también el haber acabado con el Obamacare y todos los efectos, bueno, que tampoco era la gran cosa, pero como el Seguro Popular en México, ¿no? Quizá, pero un poquito más sofisticado a lo mejor. Pero que al final del día nos han mostrado que los sistemas de salud de cualquier parte del mundo, pues las políticas que se han seguido en la materia, pues son insuficientes. Pero bueno, eso también es un tema de salud. Los efectos que van a agregar con este costo, o de este costo, pues obviamente implica distraer recursos que se pueden utilizar de otra manera para efectos de impulso económico y que tienen que canalizarse a enfrentar una condición en la cual lo más importante que todo está de por medio de las vidas humanas, porque mientras haya vida, hay esperanza, como se dice. Podemos mal comer, quizá, pero no pero estando vivos, pues como dice el dicho, primero comer que ser cristianos es más importante en la vida como fundamento básico, y después vendrán las preocupaciones como lo que ahora nos ocupa en esta mesa en la cual estamos departiendo, y parte de eso, pues bueno, va a ser cómo resolvemos estos problemas. Yo hablo de vulnerabilidad financiera porque el mismo proceso de mundialización o globalización de los circuitos financieros, la famosa integración financiera, que ha atado pues no solo las decisiones de portafolio de los grandes inversionistas institucionales, sino también ha hecho que los riesgos se transmitan de manera más inmediata, más rápida entre mercados financieros, no necesariamente economías, sino mercados financieros en los cuales no todo es lo económico, sino como dicen los grandes negociantes y grandes comerciantes de activos financieros, pues lo que hay que hacer en ocasiones es comprar el rumor y vender el hecho. ¿Qué quiere decir? Pues tómate de lo que la gente se está creyendo, o hazlo, como dicen el fake news, haz lo que circule la noticia y benefíciate de los resultados. Y eso es muy típico, lo que se llama pues el capital especulativo. Es una de las características que tiene los mercados en la medida que son especulativos. ¿Y qué mercado financiero no lo es? Es complicado establecer cuál no, porque no tenemos todos el conocimiento de lo que va a pasar en el futuro necesariamente. Entonces las expectativas juegan un papel pues básico. ¿Cómo mover esas expectativas? A veces obviamente sí tienen un asiento en lo que está pasando, en los fundamentos económicos, porque pues al final del día ahí están, pero también otra parte son los temores, o reflejan lo que diría hace algunas décadas el famoso John Maynard Keynes. Decía que los capitales, las bursátiles, los mercados de capital, los mercados bursátiles, ahí habitan espíritus salvajes, ¿no? De alguna manera, y son los que mueven, como en ocasiones como si fuera un concurso de belleza, valoran los activos que ahí se negocian. Esto genera vulnerabilidades per se, por un lado. Las famosas corridas, los pánicos, los crashes, se pueden explicar a lo largo de la historia en muchas ocasiones, precisamente por esa fuerza especulativa, incluyendo lo que pasó en 2008, 2009, lo que pasó con el .com a principios de la década pasada, a principios del siglo presente. Y bueno, por un lado está esa función negativa que puede llegar a jugar la especulación y que puede afectar a las economías, como se ha visto. Y por el otro lado, pues también está las propias condiciones, que el agotamiento de recursos, el cerrar fuentes de trabajo de manera forzada por el problema sanitario,
pues obviamente al parar la economía, pues para la generación de riqueza, para la generación de los bienes, la generación de los servicios, que encuentran su expresión como bienes reales, encuentran su expresión pues en los activos financieros, a final de cuentas, que son pues un reflejo de lo que está pasando en la economía real, aunque bajo una financiarización, como también le llaman algunos expertos, encontramos que es al revés. Ahora la economía real en ocasiones se mueve como un espejo de lo que espera la gente de los mercados financieros. Entonces eso nos mete en un doble problema para la recuperación, porque a final de cuentas incrementa pues los riesgos que hay en toda inversión especulativa y si esta ocupa un lugar primordial, pues es donde queda el financiamiento para las empresas y ante los nuevos riesgos que pudieran presentarse, pues viene el tema de cómo se impacta eso en el costo del capital. Toda esta vulnerabilidad financiera pues se va a reflejar de acuerdo con la teoría neoclásica financiera. Básicamente la idea es que lo que vamos a ver reflejado en los costos de capital, es decir, en las tasas de rendimiento que hay que pagar tanto a los dueños del capital propio, accionistas, como los dueños que prestan del dinero prestado, que son los tenedores de bonos o los que o la banca que concede créditos de largo plazo, pues ellos van a capturar en la tasa de riesgo y en la tasa de interés que cobren, van a capturar el riesgo, el famoso riesgo sistemático, del cual pues se basa, en el cual se basa pues el análisis del riesgo macroeconómico que se transmite hacia los activos financieros y por lo tanto se refleja en los usuarios del capital adquirido en los mercados de capitales como los costos vía la tasa de interés o la tasa de rendimiento que deben ofrecer. Naturalmente, hablar así o verlo así, en principio parece que es todo negativo. Pues como todo, también tiene su lado blanco, tiene su lado negro y tiene su lado gris, que puede ser toda una gama. Así como hay industrias que ahorita han demostrado, por ejemplo, durante el COVID, vemos que hay industrias que han tenido mejor desempeño que otras. Igual en la etapa posterior habrá las que sean diferentes. Y además, esto que estamos dando en llamar nueva normalidad, quiere decir, en términos prácticos, que lo que buscamos y tenemos que adaptarnos es a un nuevo esquema de estándares. De ahí que se haya enfatizado también en la resiliencia, que tenga la capacidad de adaptación, que tengamos los agentes, pues bueno, primero como pobladores de un país, como ciudadanos de un país, como moderadores de un planeta y finalmente pues como participantes en la actividad económica que da sustento a nuestras sociedades. Entonces tenemos que tener capacidades de adaptación y esto implica también a las empresas y a los inversionistas. Por un lado, pues bueno, el desempeño bursátil es una marca o es un indicador de cómo se va dando esa resiliencia en principio y cómo pasa, digamos, los eventos. Vamos a revisar rápidamente un par de filminas relacionadas con esto. Una de ellas pues tiene que ver con cómo se comportó los mercados de accionarios, que son, digamos, la máxima expresión del capital en riesgo o del capital de riesgo, las acciones, el capital propio, que es uno de los componentes básicos del costo del capital de cualquier empresa, y vemos cómo a partir del 24 de febrero de este año empieza a haber una declinación a partir de, digamos, donde podríamos decir un rendimiento específico que se genera o que va generando a partir de ahí las caídas consecutivas, un cambio en términos porcentuales acumulado, pero aquí son las pérdidas. Entonces las pérdidas acumuladas que estamos viendo, por ejemplo, pues ocurren en diferentes niveles. Digamos, por un lado, bueno, el Standard & Poor's 500 refleja de alguna manera estos costos de capital y este funcionamiento a nivel más o menos de Estados Unidos bastante bien, porque pues considera a las principales empresas, a las empresas más importantes, las 500 más. Hay otros índices, el Russell 2000 que incluye más, pero el Standard & Poor's es más o menos bien reconocido por la forma en que los considera y captura de alguna manera, de la mejor manera, bueno, podríamos decir de una manera bastante aceptable, muy creíble, lo que es el comportamiento del costo del capital o del riesgo o del pago por el riesgo que hay para las empresas en Estados Unidos. Vemos que todas caen, así que no es de sorprenderse, todas tienen
prácticamente caída libre en cuanto vamos viendo el cambio acumulado, pues llega a haber unas pérdidas hasta del 35%, por ejemplo, en el índice DAX, que es el más grande perdedor. Y hace rato se mencionaba, oía que se mencionaba Alemania por otra razón en un programa que estaba escuchando, por otras razones, pero es el máximo perdedor al parecer en este periodo que están, digamos, dados los días, hasta 29 días o un mes pues, después del 24 de febrero, que es cuando ocurre o empieza esta caída, que se documenta esta caída, incluyendo los mercados emergentes, incluso medidos con el Morgan Stanley Capital Index, pues ni siquiera logran una caída tan drástica como lo tiene un país altamente desarrollado. Esto pues nos dice que a final del día los efectos que estamos viendo vienen hacia todos los países, independientemente de que sean del primer mundo, como los llamaríamos bajo alguna óptica que no es necesariamente la mejor, o de tercer mundo, como que ha sido muy criticado el uso de esas categorías, o países con mayor desarrollo, o con menos desarrollo, o mercados emergentes, como se usa mucho en el medio financiero, referirse a mercados. Yo diría que son reemergentes por razones históricas. No todos los países emergentes empezaron su regreso al mundo en esta oleada de cambios económicos y políticos empezados con el Reaganomics y con el thatcherismo, y que se profundizaron a todos los países del mundo, incluyendo México, durante la historia reciente, los últimos 30 y tantos años. Pero bueno, grosso modo, pues el tema es que esto es un impacto mundial a final del día. Y si vemos, por otro lado, cómo se comportaron en nivel de sectores, y comparamos, esto es dentro de Estados Unidos, y comparamos con lo que pasó en la crisis global del 2008, vemos que las telecomunicaciones es el mejor librado. ¿Por qué? Pues porque obviamente son de las empresas, de las cosas que más se han ocupado, junto con la tecnología y el cuidado para la salud, son los sectores mejores, de mejor desempeño. Pues una crisis de sanidad, pues se gasta mucho fundamentalmente en servicios de salud, en tecnología de todo tipo, la médica, las telecomunicaciones. El confinamiento nos ha llevado incluso a esto que estamos haciendo ahorita, aunque no es en Estados Unidos y no afecta a los valores de las acciones aparentemente de Estados Unidos. Bueno, nuestros proveedores Zoom y todos ellos, pues en realidad son estadounidenses, el Yahoo, el Google, el WhatsApp, el bla, 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 bla. Entonces, pues bueno, yo creo que aquí también esto nos hace ver y podríamos pensar lo que sigue. Aquí los servicios financieros caen al lugar 10º en desempeño actual, caen con una caída del 41%, pero la parte, digamos, de la industria está pues mucho mejor. Y en cambio, durante la crisis del famoso subprime, pues incluso tenemos que esos servicios financieros cayeron menos. Claro, fue una crisis diferente, no nos metimos todos a la casa, al contrario, muchos teníamos que salir con más prisa a la calle para conseguir y corretear los frijoles, como se dice en términos económicos, ¿verdad? Para poder sustentar nuestra existencia. Y entonces, a final de cuentas, pues bueno, las crisis son distintas. Esta nos plantea un panorama muy interesante y muy distinto, por lo cual habrá que entender, pues, qué pasa con las ramas económicas. Una cosa es el Telecán, lo que pasó antes es historia, lo que viene ahora es distinto. Va a ser distinto porque las industrias líderes van a ser distintas, definitivamente. Podría darse un proceso como lo que ya, desde el punto de vista tecnológico inclusive, como lo que decía Schumpeter, ¿no? De alguna manera perdón, se movía aquí estas cosas, de alguna manera, como decía Schumpeter, pues la destrucción creativa, puede haber una destrucción de un paradigma incluso en lo tecnológico, a cambios que van a ser inducidos por los cambios y necesidades que surgen con estos cambios en el contexto del funcionamiento social a lo que nos vamos a enfrentar, porque pues ni tenemos vacunas, y en última instancia también esta otra lección de COVID es que si no es COVID puede llegar algún otro virus. Cuando tengamos la vacuna del COVID podría aparecer en algún momento otro virus o cualquier otro problema que no necesariamente tiene por qué ser un virus, pero un problema de perspectiva mundial,
que si no es una hecatombe, bueno, por lo menos sí genera pues una crisis como la que estamos viendo, que no, que pasa de ser una crisis de salud, pues es una crisis económica del mayor nivel que hemos visto en la historia reciente. Yo no viví la crisis de los años 30 del siglo pasado, pero bueno, parece ser que también fue muy grande y ahora algunos dicen que va a ser peor. En fin, escuchamos todo tipo de noticias al respecto, de expectativas, repito, así como también de algunas expectativas que son menos drásticas y que de alguna manera pues también tratan de buscar sobre qué nuevos fundamentos podemos desarrollar nuestra posibilidad de recuperar el terreno perdido o de alcanzar, por si no recuperar el terreno perdido, sí por lo menos alcanzar niveles adecuados que satisfagan las necesidades económicas, que son consumo de diversos bienes y servicios en todas las sociedades, porque no nada más es un problema de México, sino de todo el mundo. Y entonces, pues ahí el financiamiento, los costos de capital para las empresas juegan un papel importante, pues definitivamente, pues sabemos que la inversión, de acuerdo con lo básico de la teoría económica, pues es el motor de una economía de mercado. Si no hay inversión, no hay producción, y si no hay producción, entonces, bueno, producción de bienes y servicios, y en el en la medida que se agrega el valor, pues se va pagando sueldos, salarios, impuestos, etcétera, y todo lo que se genera como riqueza nominal, monetaria, como contraparte de la riqueza real, la riqueza en bienes y servicios, de forma tal que al circular tanto unos como otros, la gente primero tiene para comprar y tiene para satisfacer ciertas necesidades. Ahora, en los circuitos financieros, el tema de las expectativas no es trivial, los efectos de lo que se espera en una economía, pues tampoco son triviales. Tenemos como consecuencia lo que se llama en los mercados bursátiles y también económicos, el efecto de derrames, el efecto spillover que se llama. Desde el punto de vista financiero son muy interesantes, particularmente, si bien es cierto que México está vinculado a Canadá y Estados Unidos por el Telecán y hay algunos documentos que se han escrito, algunos artículos, por ejemplo, hace como 11 años publicamos en Investigación Económica junto con otros colegas un artículo de los vínculos de relaciones de rendimiento y riesgo entre México y Estados Unidos y Canadá en el contexto del Telecán. Hace como 8 años con otro colega publicamos en la revista de Economía, Teoría y Práctica lo que pasa en los mercados de derivados y en los mercados accionarios, concretamente México y Estados Unidos, y en otros estudios que hemos venido haciendo. El año pasado publicamos uno con énfasis en América Latina sobre los mercados de deuda. Hace dos años otro como relacionado con los niveles de endeudamiento, en CEPAL Review sobre el nivel de los endeudamientos y la preferencia por endeudamiento internacional durante la política de bajas tasas de interés de Estados Unidos, cómo se vieron favorecidos. Pero ahora voy a tocar un punto de los efectos spillover centrado en un mercado que es menos visto por muchas personas de tipo financiero, que es el mercado integrado latinoamericano. Es un trabajo que estamos desarrollando con algunos colegas y que en realidad para mí es pues voy a presentar una partecita de eso como un solo punto que tiene que ver con esto de los derrames. Y a final de cuentas, bueno, voy a entrar a este punto y tiene que ver con cómo una medición de los derrames que también se derivan de estos niveles de conexión o conectividad, como se le llama el connectedness, del cual habla Dibble y Yilmaz, y que han construido mucha teoría y muchas incluso herramientas para medirlo. Vemos, por ejemplo, me refiero al mercado integrado latinoamericano, es el mercado que está formado por Chile, Colombia y Perú desde 2011, y el cual a fines de 2014 México se suma. Por cierto, México, también de la Bolsa Mexicana de Valores, es dueña también de parte de la Bolsa de Santiago de Chile, es decir, tiene intereses en los dos mercados, tiene propiedad de allá muy importante. El último dato que yo tenía era que andaba alrededor de 40% de la propiedad accionaria,
como accionista, pues es casi mayoritario entonces. Pero bueno, el tema es aquí importante considerar que Estados Unidos, porque también obviamente como mercado líder de la región en el nivel mundial, pues Estados Unidos también tiene como mercado bursátil una importancia enorme, prácticamente da cuenta por más del 50% de la movilidad o de los movimientos diarios del mercado mundial accionario o del mercado mundial de capitales. Poco más del 50% se mueve en Estados Unidos, perdón, en este mercado. En este mercado, entonces, es importante ver el papel fundamental que juega si consideramos al MILA como un todo. Pues vemos que realmente como un todo, si consideramos los efectos que le pasa Estados Unidos al MILA y MILA a Estados Unidos, vemos que son bastante semejantes. Hay como que un espejo. No es, digamos, eso pues implica que como bloque, pues el MILA cuenta lo mismo como receptor de los derrames que recibe de lo que pasa en Estados Unidos como lo que le regresa a Estados Unidos, y esto pues es por el número fundamentalmente de países que participan como agregado, pues dan cuenta de toda una región prácticamente. Si aquí faltaría Brasil quizá para tener considerado el mercado accionario brasileño como los mercados más importantes de América Latina. Si quitamos a Brasil, en otro estudio lo habíamos incluido, pero bueno, si quitamos a Brasil, prácticamente aquí pues no hay pues de todas maneras sigue siendo importante porque representa todo lo que es el mercado accionario en América Latina. Los demás, Venezuela y algunos otros países, incluyendo Perú, que es miembro del MILA, pues son mercados muy, muy pequeñitos, casi inexistentes. Si vemos mercado por mercado, vemos que México es el principal receptor de los derrames, aunque no con mucha diferencia respecto de Chile. Colombia va un poco más atrás y Perú es el que menos se ve afectado por los efectos que salen de estándar, digamos, de Estados Unidos, del mercado accionario estadounidense, a los mercados de esta región. Entonces, pues bueno, ¿por qué este caso? Bueno, pues ya sabemos que México, pues lo hemos dicho y reiteramos, estamos atados prácticamente en lo comercial y en lo financiero con Estados Unidos muy fuertemente, nuestro principal socio, somos su socio principal, y como dice el dicho, pues para donde jala el perro, jala la cola, entonces pues hay que jalarle, ¿verdad? Para donde jala a ellos, pues nos pasa a nosotros. Y no, pero vemos que también a los otros mercados como Chile y Colombia les afecta en menor medida. Chile, bueno, también es de entenderse por qué. Y bueno, nada más me centro en esta parte, en los demás países lo dejo para cuando esté el paper y ya se los pueda platicar con más calma. Ahorita nada más era hacer notar esto, la influencia que recibimos por todo lo que marqué hace un momento como contexto, cuáles son las industrias que se están viendo más importantemente favorecidas en Estados Unidos y cómo también en las empresas que en México y en estos países se dedican a actividades relacionadas, no necesariamente a competir con ellos, sino complementarias en el sentido de provisión de algunas partes o ensamblados o maquila como se ha venido haciendo, pues sí, efectivamente ahí hay una oportunidad de seguir como motores de arranque para las economías de la región, como se ha señalado. Pues bueno, tenemos en operación en unos días ya la entrada en vigor del Tratado de Libre, lo que es la nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ahora cada país, antes era NAFTA general, ahora cada país antepone sus siglas. Para nosotros es el TEMEC, para otros es el USMEC y para quién sabe qué, ¿no? Cada quien le va poniendo sus siglas de los tres países, pero no deja de ser importante considerar que incluso pues hay oportunidades quizá también para nuevas industrias, y lo que hace falta, pues sí, efectivamente es inversión. También esto cuenta mucho, pues cuál es el nivel de apetito por riesgo que tengan los prestamistas, los bancos, los agentes privados que pues se dedican al financiamiento de actividades productivas y de consumo de las personas, así como los inversionistas de tipo financiero, además de los inversionistas en negocios, que son a final de cuentas pues los que van a llevar a cabo los proyectos, ¿no? En una economía de libre empresa,
de libre empresa, pues son los empresarios los que tienen que hacer esto. Este apetito, si lo medimos por los tamaños de volatilidad, regresando a estos mercados del Tratado de Libre Comercio, perdón, de Estados Unidos y MILA, vemos que en cuanto al mercado estadounidense y MILA, el comportamiento es muy similar. Grosso modo también, y curiosamente algo interesante, es que Chile y Perú básicamente son países, digamos, de muy baja volatilidad en términos del impacto que se da en la crisis reciente, donde, bueno, en febrero del 2000, de este año, pues como acabamos de comentar, cuando empieza esa caída drástica y esos movimientos bruscos, esas sacudidas del mercado accionario estadounidense, pues vemos que él es el líder en la volatilidad también, pero México en realidad, aunque tuvo volatilidad, tiene una volatilidad mucho menor, lo que hace pensar entonces que en términos reales no está pasando lo que los periódicos nos están diciendo, que es un caos esto, que los inversionistas no sé qué, que los inversionistas no sé cuánto. Lo que estamos viendo es una historia completamente distinta, porque incluso Perú, que es un país, digamos, de impacto medio, por abajo de lo que es el impacto general MILA, y por abajo de Colombia y de Chile inclusive, pues está muy por arriba de lo que es el impacto que tuvo la volatilidad en México, el cual apenas es la mitad de lo que está pasando en Chile, Colombia, y bueno, pues no necesariamente la mitad, pero sí muy bajo todavía en comparación con lo que pasa en Perú. Entonces, lo que estamos viendo son dos historias, dos mundos que se mueven simultáneamente. El mundo de lo que se nos narra y platica como narrativas, digamos, para economía de café, es decir, tomarnos un cafecito y platicar de lo que dice el economista, el Excelsior o cualquier otro periódico, el Financial Times, el Washington Post o lo que sea, cualquiera de esos periódicos, ¿no? Entonces, bueno, vemos como que narrativas distintas con hechos, digo, que nos hacen pensar que hay a lo mejor aspectos diferentes para ver las cosas desde otro ángulo. Tenemos finalmente, bueno, ok, eso son decisiones privadas, de cualquier manera, cuando hablamos de inversión por parte de las empresas, de inversión por parte de inversionistas, sean individuales o sean pues institucionales, que lo hacen en nombre de muchas personas que manejan grandes portafolios a lo largo de todo el mundo y en los cuales Mila, México o el propio Estados Unidos es solamente un mercado más donde adquirir activos, y que también, bueno, este apetito por riesgo, es cierto, también ha llevado, por un lado, a lo que llamamos el famoso vuelvo a la calidad, flight to quality, escoger activos de menor riesgo. Sin embargo, pues la política de bajas tasas de interés impulsada como base para la recuperación en Estados Unidos, pues también nos hace plantear a nosotros, bueno, en nuestro caso, ¿qué pasa con la política fiscal, la política monetaria, es decir, la política de gasto que tiene el gobierno o que puede tener un gobierno, así como la monetaria, es decir, el control de los flujos monetarios, o buscar que los niveles de circulación monetaria y los precios se mantengan? Pues depende obviamente de muchos aspectos. Dotar de liquidez al sistema, a un sistema, siempre es importante, al parecer. He visto discusiones en las que participa Cochrane, Krugman, ¿cómo se llama? El que era el responsable de la Reserva Federal, ¿cómo se llama? El que tuvo el famoso, acabo de leer hace poco algo de su discurso, el discurso que presentó en la American Economic Association con motivo del Día del Presidente. ¿Greenspan? Greenspan, ¿sí fue Greenspan el que estaba? ¿Sí es Greenspan? O sea, más bien pienso que podría haber sido él, pero... ¿Mandé? O sea, pienso que pudo haber sido él, pero no sé si a ese te estás refiriendo, Francisco. Sí, lo que pasa es que él fue el responsable de la condición política durante la mayor parte del periodo Obama, ¿no? El easy quantitative no, easy. sí. ¿No? Entonces, a final de cuentas, hay posiciones diferenciadas sobre
qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Krugman, por ejemplo, llama a que se considere la posibilidad o el efecto de la baja tasa de interés, de bajar la tasa de interés hasta qué límite puede ser eficaz. Es un llamamiento importante. Luego está pues, los de las medidas no convencionales, como decía, estas medidas de quantitative easing, que es transferir recursos públicos a la compra de activos financieros, que en principio pues, implica dotar de liquidez a los que podrían ser intermediarios para pasar recursos hacia los agentes que necesiten financiamiento. Por el otro lado, pues otra política más drástica de estas políticas no convencionales, pues es el helicopter money, ¿no? El dar dinero, el apoyar, por ejemplo, a las familias mediante subvenciones o transferencias directas, como lo que se está haciendo actualmente en México, dotar a la gente de recursos para su consumo, para que puedan de esa manera demandar productos, ¿verdad? A final de cuentas, en lugar de subsidiar o de avalar deudas que posiblemente acaben convirtiéndose en pasivos y que vengan a abultar la de por sí ya deterioradas finanzas nacionales con la transferencia de pagos que se tiene que hacer para cubrir los intereses de deudas como el Fobaproa, por ejemplo, y la deuda pública en general, tanto local como extranjera, que se ha acumulado. Entonces, pues bueno, y además ante un problema que tenemos en nuestro espacio fiscal muy complicado, porque pues nos enteramos, por ejemplo, hace poco que unas poquitas empresas debían una cantidad de muchos recursos. Ya dos de ellas han respondido favorablemente, Walmart y FEMSA, pero hay quienes, por ejemplo, como el señor Salinas, debería ser el MBA porque estudió maestría, ¿no? Señor, a lo mejor ahí le enseñaron eso. El señor Salinas Pliego, que prefiere gastar en bufetes de abogados que pagar impuestos. Entonces, bueno, ese espacio estrecho en el cual se mueve la política fiscal, dada la recaudación. Cuando dije esas 15 empresas y la cantidad enorme que deben, no quiere decir que sean las únicas que deben, sino solamente ellas cuánto deben. Entonces, pues tenemos ahí un problema serio, el pensar que en la política deba darse subvenciones al capital directamente, o como ahora están proponiendo que se pague un salario y que mantengan el salario, el gobierno pague una parte del salario de los trabajadores y otra parte la empresa. Pues bueno, yo creo que es un poco complejo, porque al final del día, pues tampoco esas empresas luego pagan impuestos. Entonces es complicado de dónde va a salir esos recursos. Esto nos mete también en un problema fuerte en cuanto al nivel a cómo va a ser el financiamiento y qué efectos obviamente tiene esto, pues bueno, qué puede tener en los costos de capital. Si revisamos grosso modo algunos aspectos de las consecuencias de la política monetaria, pues vemos que las tasas de interés se han visto obligadas a bajar. Si las comparamos con hace 10 años, pues con hace 12, ¿qué? Mayo dice mayo del 2000, será del 2008, ya me entró la duda, yo creo que ha de ser del 2018, porque si veo septiembre de 2018 como referencia, pues sí, la tasa definitivamente viene bajando, todas las tasas en promedio en términos mensuales, en términos porcentuales, tanto la tasa del referente de los títulos del gobierno, lo más cercano a lo que diríamos la tasa sin riesgo, que en finanzas se le reconoce, que no es exactamente la tasa sin riesgo, pero bueno, es lo más acercado a ese concepto teórico. Pues tenemos que está baja la tasa de interés interbancaria a 28 días, pues está baja la tasa de fondeo, que a final de cuentas se calcula con una fórmula que toma como base la TIE y el primer movimiento que se hace entre préstamo bancario y que, bueno, nos da de todas maneras una tasa baja. Entonces, pues a final de cuentas vemos que la tasa sí va hacia abajo. A fines del año pasado, con un colega, con Armando Sánchez, del Instituto de Investigaciones Económicas, pues, trabajamos un artículo que está en próxima publicación en el trimestre económico sobre lo que podría ser la tasa y hasta dónde podía bajar la tasa de interés, la tasa para poder manteniéndose pues en la banca de México, Banxico, manteniendo su objetivo de una baja inflación, hasta donde se podría
lograr una baja y creemos que todavía hay mucho espacio para eso. Sin embargo, el COVID, este artículo está por publicarse, pero el COVID nos presentó con esta nueva situación de, bueno, ¿y qué pasa en los siguientes, digamos, en los siguientes 3 años? Si bien lo que planteamos fue como una posibilidad de política monetaria o política de tasa de interés que tiene sus efectos en el financiamiento, que tiene sus efectos en el costo, del capital, porque va a mover toda la estructura de las tasas para los diferentes plazos. Entonces, pues bueno, ¿qué va a pasar? Nosotros pensamos, decimos un marco de pronósticos y de proyecciones para todo el sexenio. Es el artículo que está por publicarse. Lo dijimos, bueno, pero ahora ¿qué pasa con este nuevo esquema? ¿Cómo salir en estos próximos 3 años, digamos, de este problema? ¿Cómo debería de ser la tasa, no? Francisco, Si vamos a sigue. salir en nubeo, si vamos a estar, ¿verdad? Ya no alcanzamos, no regresamos nunca al nivel. ¿Cuál va a ser? Bueno, creo que se está desestabilizando la presentación. Entonces, ¿cómo vamos a salir de esto? Pues rehicimos el estudio, pues ahí habrá en su momento, lo estamos terminando. Tenemos buenas noticias que siguen mostrando que hay espacio en esto, dado el agotamiento o el bajo esfuerzo de recaudación que se ha hecho durante muchos años, perdonando impuestos y todo eso, pues nos pone muchas limitaciones, pero bueno, la política monetaria ofrece algunas oportunidades. Ahí están un recuento de todas las tasas, un poquito comparadas con el mismo día del del año anterior, del año anterior, al fin, el mes anterior y los días previos, los 5 días previos y la última observación, esta fue ayer. Bueno, ya sabemos que la tasa objetivo se movió a 5.5, pero hay espacio para seguir bajando. Finalmente, ya para concluir esta parte, pues una noticia, el dólar, acabo de ver la gráfica. Ayer, de hecho, los periódicos están reportando la tasa de ayer de 21.71, el tipo de cambio. Yo estoy viendo el dato hoy en la mañana, en dato es de mercado. Entonces, vemos que sigue sostenida en los últimos, por lo menos en el mes del 3 de mayo a hoy 3 de junio, seguimos viendo cómo sigue recuperándose el peso y esto va a seguir, obviamente, en la medida que en la medida en la que haya, pues más claridad, que deje de haber tanto polvo como lo hay en este momento a partir de las condiciones que enfrentamos. Creo que me he extendido un poco, pero bueno, por el momento es lo que tendría que comentar. Espero que sea de utilidad para la reflexión por lo menos, particularmente el papel que pues nos queda ahorita en la medida que tenemos un espacio fiscal muy complicado, el papel que puede jugar la tasa de interés, y ante esta coyuntura y que podamos de alguna manera tener, si no una pronta recuperación, sí la mejor recuperación posible, porque al final del día, pues hay mucho en juego, realmente son millones, millones y millones en todo el mundo y particularmente para nosotros como espacio inmediato geográfico, pues México, somos más de 120 y tantos millones, con más de 60, bueno, con 60 y algo reconocidos como pobres, muchos de ellos muy pobres, es decir, en extrema pobreza, y más las clases medias que cada vez han venido a menos, los que somos más o menos de las clases pobres, pues ya estamos, como diría una vez el general Maximino Ávila Camacho, cuando le preguntaron cuando le informaron que iba a haber una huelga, y decía, pero pues ¿para qué quieren hacer huelga los trabajadores? Los trabajadores, él era en ese tiempo secretario del Trabajo en el periodo presidencial de su hermano, y decía, no, pues es que quieren aumento de sueldo. ¿Ese sueldo? ¿Más sueldo? Pues si solo saben comer frijoles con chile, ¿para qué quieren ganar más? Bueno, los que estamos pobres más o menos estamos acostumbrados a eso. Pero los fifí, las clases medias, pues a lo mejor sí van a necesitar vivir mejor como están acostumbrados y quieren seguirlo haciendo. Entonces, pues aquí hay un espacio importante. Creo que el espacio fiscal, repito, pues da poco margen, las transferencias que se hacen,
pues pueden ser complementarias para el consumo. Creo que es como dicen de ética y justicia social, por lo menos que se siga distribuyendo o apoyando a la gente pues más necesitada, que está dentro de estas medidas convencionales que he comentado. Está la discusión muy amplia en Estados Unidos con varios economistas connotados de todos los signos, de todas las posiciones, y que para nosotros pues no deja de ser también una discusión sumamente importante. Espero que, no creo que con esto hayamos agotado nada, que apenas es el principio de plantear los temas que se nos vienen. Espero, reitero, que sirva para reflexión, sino para otra cosa. Bueno, pues muchas gracias. Ofrezco una disculpa, por favor, por haberme extendido, pero bueno, dejo el micrófono por el momento, reiterando mi agradecimiento a esta invitación y también a todos los asistentes, a todos los participantes que nos están dedicando tiempo a esta reflexión conjunta. Y buenas tardes a todos. Estaremos aquí todavía un rato más esperando y escuchando por la participación siguiente. Gracias, Juan. Gracias, Juan Alberto. Muchas gracias, doctor Francisco López Herrera, por esta excelente presentación que igual también, pues un aspecto fundamental de la economía que tiene que ver con la parte del mercado financiero y pues todas las cuestiones que se derivan y además, pues importante notar el comportamiento que está observando nuestro mercado en relación a otros mercados financieros en el mundo. Bueno, vamos a continuar.